Uy, qué hermoso es cuando vos te das cuenta que el Señor está llamando tu voz y no la ignorás, no la tapás con ruidos más fuertes, sino que entendés que Dios te está llamando a tomar decisiones, te está llamando a ir más allá, te está llamando a poder someterte a su voluntad y no seguir caminando de la manera en la que venías caminando hasta ahora. Y el Señor sin duda nos llama más allá de lo soñado, como decía esta canción. Hay un pasaje que dice que Dios puede hacer mucho más, ahí en Efesios 3, Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir o incluso imaginar mediante el poder de Cristo que actúa en nosotros. Amén. Imagínate, si nos está diciendo que Dios puede, y si lo está diciendo la palabra de Dios porque quiere hacer mucho más de lo que nosotros siquiera se nos ocurriría pedir. Cosas que nosotros ni siquiera nos llegamos a poder imaginar. Es porque sin duda a nosotros muchas veces nos falta pedir como conviene, como enseñó Jesús. Nos falta pedir acorde a su voluntad. Y cuando pedimos acorde a su voluntad llega ese momento donde empezamos a ver aquellas cosas que Dios tenía preparadas para nosotros. Y de esto, un poco de lo que vamos a hablar hoy. Hoy es un domingo muy lindo para mí porque nos toca comenzar con una serie nueva y una serie de un libro nuevo que vamos a comenzar a estudiar. Vamos a tener alguna interrupción con Navidad y esas cosas, pero vamos a estar algunos meses estudiando. Todavía no saqué el cálculo si solamente meses o años, pero vamos a estar, por cómo vamos a arrancar hoy, a algunos les va a parecer que vamos a estar años, porque no vamos a arrancar ni con un versículo, vamos a arrancar con las primeras palabras de la carta, la epístola, que es una forma medio elegante de decir carta, de Pablo a la iglesia en la ciudad de Éfeso, que la tenemos los Efesios, ¿no? Y hay algo muy particular de nosotros estar leyendo las cartas, que son un montón. Hay 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, con eso siendo en cantidad de cartas o en cantidad de libros en el Nuevo Testamento, el mayor, quizá por palabras. Lucas le gana ahí, porque Lucas dijo, yo te meto 2, pero te meto Lucas y Hechos, que están largos, tan grandes, ¿no? Pero podríamos decir, creo que muchos estarían de acuerdo, y Lucas también porque fue discípulo de Pablo, de que Pablo es el escritor, incluso por fuera de la Biblia a nivel histórico, quizá, claramente nosotros entendemos que la palabra fue inspirada por Dios, pero hablando en términos humanos, el escritor con mayor influencia en toda la historia de la humanidad. Porque estas 13 cartas que él escribió, la de Efesios siendo una de ellas, son aquellas que desde la antigüedad, incluso con algunos que fueron relativamente contemporáneos, ahí siglo más, siglo menos, hablando de los grandes filósofos griegos, la influencia que tuvieron los escritos del apóstol Pablo en lo que ha sido la historia de la humanidad, en cómo ha influenciado toda la historia de la iglesia y la influencia que la iglesia ha tenido a lo largo del mundo. Y por supuesto que en la historia de la iglesia hay capítulos bastante oscuros y bastante tristes, pero si pensamos en todas las cosas positivas y un montón de cosas tremendas que han sucedido, lo podemos rastrear a la Biblia y muchas de esas cosas específicamente a lo escrito del apóstol Pablo. Así que por un lado vamos a zambullirnos en una de estas cartas que han sido de influencia a lo largo de toda la historia, pero además ponernos a leer y estudiar las cartas del apóstol Pablo. Tiene una particularidad media interesante, y una de ellas es que es una de esas partes en las cuales a golpe de vista al principio nos puede parecer como más amigables de leer en la Biblia, ¿no? Porque no es como a veces, no sé, caemos en Génesis, ¿no? Y bueno, preciosa la historia, pero a veces no sabemos qué hacer con esa historia, ¿no? Decimos, qué lindo aprender estas cosas, pero ¿cómo doy esos pasos de interpretación? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿No? Y por supuesto todo eso tiene mucho que ver con nosotros, pero requiere un poco más de trabajo, ¿no? Lo mismo, imagínate, después caes en Levítico, que es un libro más que nada de leyes sacrificiales de ese momento en Israel. O caes con alguno de los profetas
que empezás a leer y está lleno de mensajes para el pueblo de Israel o para los pueblos vecinos, mensajes de condenación que eran de ese momento y son útiles para nosotros, pero requiere un trabajo extra, ¿no? Y desde las cartas del Nuevo Testamento, de donde muchas veces salen algunos de los versículos de esos que los usamos para todo y los leemos y nos encanta que nos surjan ahí en el versículo del día, en la app de la Biblia, porque son así como cortitos, nos inspiran, nos alientan, nos dan un empujoncito para el día, ¿no? Caemos ahí, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Y ahí ya decimos, qué lindo, todo lo puedo en Cristo, ¿no? O caemos en Efesios y leemos así, de la nada, leemos algo sobre la armadura de Dios. Y decimos, qué lindo la armadura de Dios y qué ánimo que me es de esto, ¿no? Entonces, por un lado, puede parecer un poquito amigable, pero por otro lado, las cosas que a veces en la Biblia parecen más amigables son las que más se pueden prestar para sacarlas de contexto. O para realmente quizá aunque no interpretemos un disparate, pero por lo menos a veces no entendemos de que requiere un cierto trabajo llegar a entender la profundidad de lo que está ahí delante nuestro. Y al mismo tiempo de muchas de estas cartas de Pablo también surgen algunas de las cosas más controversiales, ¿no? De repente veníamos leyendo qué lindo de la nueva vida en Cristo y que tratar bien a los hijos y a los padres, y de repente se nos empieza a hablar ahí en el capítulo 5 de la importancia de la sumisión en el hogar, conceptos que hoy en día en nuestra sociedad son completamente rechazados o malentendidos, en realidad diría yo. Creo que muchas veces porque no se han ido cambiando con el tiempo las definiciones. Y son cosas que a veces de repente nos chocan. Entonces, por eso es importante que cuando entremos, ahora al entrar a estudiar la carta de Pablo a los Efesios, tomemos este trabajo, porque si lo miráramos, vamos a mirarlo de otra manera, una manera más moderna. Esto es prácticamente como, imagínate que yo voy ahí caminando por la calle y veo que pasa el cartero del correo, ¿no? Y veo que deja una carta en un buzón, ¿no? Y venía así, lo vi observando y dije, no era una factura, porque la factura no damos cuenta, son malas, pero una carta, ¿no? Una carta que alguien la envió y se la dejó en esa casa porque tenía esa dirección. Imagínense que yo justo me levanto con una actitud media criminal ese día, quiero cometer algún delito, voy y le meto así los deditos por el orificio del coso y me llevo la carta, ¿no? En cierto sentido estamos haciendo eso, con permiso, porque estamos leyendo la correspondencia, le estamos leyendo la carta, una carta nueva para nosotros, ¿no? Y eso, claramente, en la inspiración de Dios para que esto quedara registrado en la Biblia, que esto después se empezó a esparcir y empezó a ser de utilidad para muchos, entendemos nosotros de que tiene mucha utilidad para nosotros, pero sí es importante que hagamos este trabajo de comprender quién estaba escribiendo y a quién le estaba escribiendo y cuál era ese contexto para que las cosas que leemos acá cobren también un sentido mayor en nuestra vida y comprendamos algunas de las cosas que dice acá en esta carta. Así que, habiendo dicho esto, vamos a leer acá el primer versículo, ¿no? Primeros dos versículos. Comienza así diciendo, Efesios 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿No? Entonces hoy nos vamos a enfocar en aprender un poco de Pablo, ¿no? Pablo que nos dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el domingo que viene vamos a profundizar un poco más en estos hermanos de Éfeso. Pero entonces, Pablo, ¿quién sos? Vamos a hacernos un poquito esta pregunta. Pablo, ¿quién es Pablo? Bueno, un asesino. Bueno, eso formó parte de su identidad previa. No tenemos del todo claro si él lo hizo de mano propia, pero sin duda lo organizó. Pero eso lo aprendemos ahí al comienzo de Hechos. Pero antes que eso, claro, antes es un asesino, no nació ahí como un asesino, ¿no? Pero en realidad nosotros lo conocemos, él se presenta acá como Pablo, pero en realidad su nombre principal, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Saulo. Saulo, ¿de dónde? De Tarso. Tarso era una ciudad, justo me olvidé, tenía el mapita ahí guardado para colocarlo acá, pero si se imaginan ahí Israel, que está como en la parte media ahí del Mediterráneo, Tarso queda bien al norte, fuera de Israel, pasando Siria, y es lo que hoy en día sería Turquía.
¿no? No era una ciudad portuaria, pero estaba medio cerca del Mediterráneo, entonces bastante ahí al norte. Y ahí nació, y una de las razones por las cuales después aprendemos que Pablo era un ciudadano romano, es que se dice que un siglo atrás, cuando los romanos llegaron a conquistar, estaban ahí conquistando todo, le hicieron un ofrecimiento que le hacían a muchos lugares donde los romanos llegaron a conquistar. Le dijeron, miren, si ustedes nos abren las puertas y dicen, está bien, nos damos cuenta que vamos a perder la guerra contra ustedes, nosotros le damos el beneficio de que a los que se unan a nuestro imperio voluntariamente van a poder ser ciudadanos romanos. Si no, donde venimos a conquistar, ahí van a quedar como esclavos o siervos de forma similar. Pero Tarso fue uno de estos lugares que, sabiendo que le iban a quedar, le dieron la bienvenida y a partir de ahí es por eso que entendemos que si bien Saulo venía de familia judía, al nacer en Tarso, fue esa una de las grandes posibles razones por las cuales después él igual era un ciudadano romano. Entonces, pero también nos dice, esto lo aprendemos en un discurso de él en Hechos 22:3, que creo que lo tenemos acá, dice, acá está ya cerca del final de su vida, pero él está dando un discurso a una de las autoridades, le está queriendo predicar, pero lo va a querer predicar también con su testimonio. Y le dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad. ¿Cuál era esta ciudad? Jerusalén. En ese momento estaba en Jerusalén. Entonces él de chico, parece que al poco tiempo fue para Jerusalén y ahí se crió, a pesar de haber nacido en Tarso, ¿no? Pero después también nos dice ahí, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel sabemos también de Hechos capítulo 5, versículo 34, que era un doctor de la ley, un tipo muy inteligente, muy estudioso, y era un gran referente para todos los religiosos ahí de la época y para todo el pueblo. Al punto que Gamaliel, lo que nos cuenta en Hechos 5, que cuando Pedro y Juan estaban predicando y los apresaron y los amenazaron, le dijeron, miren que lo vamos a dejar preso, le vamos a dar latigazo, lo vamos a matar si ustedes no dejan de predicar de Jesús. Gamaliel fue el que dijo unas palabras, fue el que se puso en contra de eso, no porque él creyera en Jesús, pero como un hombre mayor, sabio, con experiencia, dijo, miren, déjenlos, porque durante mucho tiempo se ha levantado gente que ha querido hablar por voz del Mesías, que ha querido hacer cosas, pero con el tiempo han demostrado no ser nada, que al final no lograron nada. Así que dejémoslos, que si esto es de Dios, esto va a prosperar, pero si no, no. Y no tenemos ninguna información de que Gamaliel después se haya convertido en un seguidor de Jesús, pero sí sabemos que sus palabras se volvieron realidad. Porque el movimiento de estos discípulos de Jesús prevaleció frente a cualquier persecución, frente a cualquier cosa. Dios validó la predicación de ellos porque el Evangelio, a pesar de la persecución, seguía creciendo más y más y más. Entonces también otro dato que sabemos de Pablo, esto es más especulativo, pero por algunas cosas que él dice, probablemente él era viudo. Una de las razones por qué él, hablándole a otra de las iglesias, le dice que aquellos que enviudaron, le dice, no es que esté mal que se vuelvan a casar, dice, pero mejor les sería quedarse como yo estoy, ¿no? Y él es muy poco probable que en realidad estuviera refiriéndose que él nunca se había casado porque él había llegado a ser parte de este concilio en Jerusalén de estos líderes importantes religiosos y no era para nada común de que una persona soltera llegara a estar en ese rol, en ese momento en Jerusalén. Entonces entendemos de que es muy posible que en algún momento de los años, antes seguramente de haber comenzado su ministerio público, él haya enviudado. Pero también tenemos ese momento de conversión de él en Hechos 9, donde él iba camino a Damasco, y ahí es lo que hacía referencia Jorge. Ya lo habíamos visto como testigo del asesinato de Esteban en el capítulo 7. 7, ¿no? Si no me equivoco. Y en el 9 él dice que toma cartas, dan cartas, o sea, las cartas era como una autoridad que le dan para ir a Damasco, a un pueblo más al norte, donde se había escuchado que había algunos seguidores de Jesús, para que vaya y haga lo posible para apresarlos y luego llevarlos a muerte. Y él había tomado esta posición, era joven, pero había tomado esta posición de autoridad para ir y empezar a perseguir a la iglesia. Y es en este camino que tiene un encuentro con Jesús, algo que él describe después más adelante como la revelación de Jesús. ¿Saben cuál es la palabra en la Biblia en griego de revelación?
Una que es el nombre de un libro en la Biblia, que es un nombre del último libro en la Biblia, le estoy dando pistas. Apocalipsis, ¿no? La palabra en griego para revelación es apocalipto, y nosotros Apocalipsis siempre lo relacionamos, más por temas culturales, no por tanto por temas bíblicos, al fin de los tiempos. Claro, Apocalipsis habla de eso, ¿no? Pero en realidad Apocalipsis, la palabra significa revelación. No es como si algo está cubierto y algo, le sacamos el mantel, ¿no? Y vemos lo que está abajo, ¿no? Entonces, él dice que él recibió esta revelación de Jesús. Jesús para él estaba encubierto, él no podía creer en Jesús, no podía verlo, y de repente en ese camino a Damasco, él recibió esta revelación de Jesús y él fue descubierto y él lo pudo ver con claridad y pudo tener ese encuentro personal donde Jesús le dijo que lo había elegido para ser su apóstol, para ser su enviado, ¿no? Entonces, también sabemos que él, después de esto ahí en Damasco, se fue unos años, algunos calculan que fue alrededor de unos 6 años a Arabia, que vieron que lo poquito que sabemos de Arabia, pero que es verdad, que más que nada una zona de desierto, no había ninguna gran ciudad, no había nada espectacular. Se fue por varios años, algunos calculan que entre 6 a 7 años a pasar a Arabia, no sabemos, no se sabe qué pasó, él lo cuenta, pero no se sabe, él lo cuenta en Gálatas 1, que ahora después vamos a profundizar en ese pasaje. Y después también, después de ir a visitar a Jerusalén, se encuentra solamente con Pedro y con Santiago. Después vuelve a Damasco, donde él había conocido a Ananías, el profeta que lo ayudó, que le quitó la ceguera después de haberse encontrado con Jesús. Dice que se quedó ahí enseñando y sirviendo durante 3 años. Y después de eso se volvió ¿a dónde? A su ciudad de origen. Se volvió a Tarso, ¿no? Muchos viajes ahí, ¿no? Arabia, Damasco, que estaba medio como entre medio de Jerusalén y ¿cómo es y Tarso, y después pasa como 6 años en Tarso. Todos años que no hay grande, están estos datos que él los cuenta ahí en Gálatas 1, pero son años bastante en silencio de él, o de poca notoriedad pública. Esto es algo muy importante que ahí hagamos una notita mental por lo menos. Hay casi como unos 15, 16 años de Pablo antes de que comenzara su ministerio como apóstol y como misionero para ir a plantar iglesias. Esto es algo muy interesante. Nosotros nos imaginamos que, ¡pum!, tuvo el encuentro con Jesús y allá salió, ¿no?, a predicar por ahí por el Imperio Romano. Pero 16 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Estaba pensando, 16 años estaba pensando, que hace más o menos 16 años conocí a Pau. Se pasó volando. Ha sido una cosa espectacular. Pero es mucho, claro, iba a decir, quedaba feo decir, es mucho tiempo. Pero es mucho tiempo. Todo lo que ha sucedido. En todo lo que ha sucedido es mucho tiempo, exacto. Entonces, estas cosas son otra cosa que también aprendemos de él que es importante. Es que bueno, después de ese encuentro es Bernabé, que nos cuenta también el libro de los Hechos, que como cuando él va a Jerusalén nadie se quería encontrar con él porque le tenían miedo. Porque él se había hecho fama de que Saulo de Tarso, ¿a qué se dedicaba, Jorge? A matar a los cristianos. Entonces imagínate, ¿no? Si acá llega alguien a Las Piedras, que nos enteramos que tiene fama de que mata a cristianos, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Tenés ganas de venir a cenar a casa? Y como que no, porque no sabes si termina tu cabeza ahí en el plato para la comida después, ¿no? Entonces, pero Bernabé, que dio ese paso de fe tremendo, ese riesgo, va y se acerca a él, escucha, ve que efectivamente su comenzar a seguir a Jesús había sido algo de verdad. Después va ahí, aboga por él, lo presenta y dice, no, es verdad, vengan, confíen en él, que es un hombre de Dios. Pero después, es tremendo que, vieron que se acuerdan que lo último que vimos de la vida de Pablo es que se había ido 6 años a su ciudad de origen, a Tarso, y estaba ahí predicando, estaba ahí compartiendo con otros judíos, hablando de Jesús, ¿no? Pero todavía en el anonimato. Ni siquiera se nos cuenta que en Tarso él llegó a plantar una iglesia. Detalle interesante. Y ahí, en Jerusalén, en el sur, se empieza a armar lío porque se enteran de que se empezó a formar una iglesia media grande de gentiles, o sea, de algunos que no eran judíos, en Antioquía. Entonces, Bernabé se acuerda de su amigo Saulo
Y dice, ¿sabes quién sería? Porque se habían empezado a armar unos líos ahí en Antioquía, ¿no? No era, qué lindo vamos a visitar para pasar bien, para comer un asado. No. Llegaron las noticias a Jerusalén que había unos líos bárbaros ahí. Entonces, pero claro, había mucho trato con gentiles, todos los apóstoles eran todos judíos, no estaban muy acostumbrados a tratar con gentiles. Y Bernabé se acuerda y dice, yo tengo a mi amigo Saulo, que hace años está allá en Tarso, en su ciudad natal, lo voy a ir a buscar porque él puede ser de mucha utilidad en Antioquía. Y así es que se nos cuenta de que esto lo tenemos en Hechos 11:25, se nos cuenta que Bernabé lo fue a buscar a Antioquía, lo fue a buscar a Tarso y se lo llevó a Antioquía. Y Antioquía se convierte en su primera iglesia local, firme, grande, donde Pablo empieza a servir como un líder reconocido, ¿no? Y es desde ahí, esa fue su iglesia local durante el resto de su vida, que es desde ahí que él hace sus famosos viajes misioneros. ¿Han escuchado los viajes misioneros de Pablo? Bueno, más o menos realiza 3. Uno primero que fue el más... Y cada viaje misionero, a ver, no estamos hablando de un viajecito como ahora, vamos a hacer un viaje misionero, nos vamos una semana al interior, o nos vamos un mes a no sé, a algún otro país. Ahí. No. Cada uno de estos viajes llevó años. No solamente por el viaje, que era viajar medio que a pie o a caballo en el Imperio Romano no era fácil, sino que cuando llegaba, pasaba por lo menos un par de años plantando cada iglesia. Estableciendo, levantando líderes, entrenando a la gente, discipulando. Y después sabemos que después de estos grandes viajes volvía a Antioquía y se quedaba ahí un buen tiempo también, compartiendo con los hermanos. Pero después también más adelante sabemos que fue encarcelado varias veces. Y Efesios fue una de las tantas cartas que él escribió desde la cárcel. Muy probablemente estando encarcelado ya en Roma, que era uno de los lugares en los cuales él más deseaba ir a predicar. Porque él estaba convencido que si él podía llegar a Roma, que era la capital del imperio, y tenía la posibilidad de llegarle a predicar a alguno de los líderes, los gentes importantes del imperio, y se convertían, iba a ser de gran utilidad para que el evangelio pudiera esparcirse con mayor facilidad en todo el imperio romano. Pablo era muy estratégico en la forma en la cual él también pensaba en cuanto a la plantación de iglesias y la predicación del evangelio. Pero luego de su segunda prisión en Roma, escribe su última carta, o en su segunda prisión en Roma escribe su última carta, que fue segunda de Timoteo, y al poco tiempo muere degollado, sentenciado. Más que por predicar el evangelio, muchos historiadores creen que fue en los años luego del gran incendio de Roma, donde Nerón, y todos los historiadores, no estamos hablando de cristianos, saben que Nerón fue el culpable del incendio de Roma, y los historiadores también están muy convencidos de que en realidad Nerón lo que quiso hacer fue culpar a los cristianos para que no se la agarraran con él, y a partir de ahí fue que se intensificó más que nunca la persecución de los cristianos a raíz de estos decretos del emperador Nerón. Y como parte de eso, Pablo la queda. Es asesinado, degollado. Entonces, esto es un breve pantallazo de quién fue Pablo y cuál fue un poco su caminar, súper acelerado, ¿no? Toda una vida resumida en algunos de estos hechos puntuales. Pero ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice Efesios 1? Dice Pablo, ¿y cómo se presenta? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces nos viene bien preguntarnos qué es un apóstol. Y apóstol no es una palabra que está españolizada, o sea, está como traída del español de una manera muy similar a cómo es la palabra en griego, que es apostolos, ¿no? Y esto significa literalmente mensajero, enviado, encomendado a llevar un mensaje. Una palabra se podía enviar para un mensajero, que alguien que llevaba mensajes de alguien importante, pero específicamente en la Biblia hay otras palabras en griego para referirse a mensajeros, pero apostolos es una palabra que se refiere específicamente y se usa pocas veces cuando se está hablando de aquellas personas a quienes Jesús personalmente envió y les encomendó que lleven un mensaje. Y esto lo sabemos porque nos aparece, por ejemplo, en Lucas 6, está el llamado de los 12 apóstoles. Y esto es muy particular porque Jesús no tuvo 12 discípulos. Jesús tuvo muchísimos discípulos,
mínimo tuvo 70, y aparte también sabemos que los apóstoles terminó siendo un título más que solamente una tarea, porque Jesús también envió, o sea, Jesús también apóstolos a 70. Pero es muy específico que Él llamó a estos 12 para que fueran después también los líderes de la iglesia quienes iban a llevar su mensaje después a todos los confines de la tierra. Y esto lo tenemos en Mateo 28, la gran comisión, que está bien que nosotros la leemos y nos es de mucha inspiración para pensar en compartir el Evangelio y para llevarla todavía hasta los confines de la tierra y cumplir esta gran comisión de que todas las naciones conozcan. Eso es una buena aplicación, pero el texto, Jesús fue muy específico, que no llamó a todos sus seguidores o a todos los que ya lo habían visto resucitado, sino que específicamente le dijo a los 12 que lo encontraran en la cima de un monte, que les tenía que dar una tarea a ellos. Entonces, esta gran comisión fue algo que específicamente fue dado a sus apóstoles. Entonces, ¿qué onda con Pablo? Pablo no estaba ahí, Pablo vino mucho tiempo después. Pablo, como veníamos diciendo, fue alguien que estaba contrario al Evangelio, fue alguien que fue un asesino de cristianos. Pero cuando se lo encuentra, cuando Jesús se le revela, se le muestra a Pablo, le dice, y ahí vamos a ver también bueno, por ahí va, yo fui ahí mencionando Lucas 6, excelente. Vamos ahora a Hechos 26, que está por ahí también. Acá también, en Hechos 26, él está dando un discurso a otro de los líderes, acá ya está en Roma, y le está predicando a uno de los líderes ahí en Roma, y también le está contando su testimonio. Y acá está contando justamente cuando él era un perseguidor de la iglesia y se le aparece Jesús. Entonces le dice, versículo 15, entonces yo le dije, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en las que me apareceré a ti. Un detalle interesante. Dice Jesús que se le iba a seguir apareciendo para seguir mostrándole cosas de las cuales él tenía que ser testigo. Y no estamos seguros si es exactamente lo mismo, pero Pablo en algún momento hace referencia a que él también tuvo una especie de visión, dice, fue como transportado ahí al tercer cielo y vio cosas tremendas que Dios le quiso revelar para que él también pudiera enseñar y transmitir a la iglesia. Y él dice 17, librándote de tu pueblo y los gentiles, a quienes ahora te envío, a quienes ahora te apostolos. Entonces Jesús, muchas gracias, Jesús aparece específicamente, no solamente para que Pablo comenzara a seguir a Jesús y dejara de perseguir a la iglesia, pero para darle esta misión bien específica. Y entonces es por eso que Pablo hace referencia a que él era el último de los apóstoles y el menor y el peor de los apóstoles. ¿Por qué? Porque vino después, él no era un seguidor original de Jesús, y además también por cómo él sentía el peso de su pasado, de haber sido un perseguidor de la iglesia. Y dice, te envío, versículo 18, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. También esto es un juego de palabras, un juego, esta metáfora, con su conversión. Que se conviertan de las tinieblas a la luz. Cuando Pablo se encuentra, o no se encuentra, cuando Jesús se le revela a Pablo, ¿cuál es la consecuencia? Dice, vio una luz tan grande, tan brillante, que quedó ciego. Y él estuvo por lo menos como 3 días en tinieblas, hasta que al estar con Ananías, Dios también hizo ese milagro de devolverle la vista. Y era claramente una señal mostrando, revelando específicamente su realidad espiritual, que él venía viviendo en tinieblas y él ahora pasaba a vivir en la luz y pasaba a poder ver con claridad quién era Jesús, alguien a quien antes no había podido ver ni conocer. Entonces, no dice específicamente que era por la voluntad de Dios. En los 3 relatos, tenemos relato de la conversión de Pablo en Hechos 9, que Lucas nos está contando el momento histórico, pero después tenemos en Hechos 22 y en Hechos 26, cuando Pablo mismo en su testimonio predicando está contando de vuelta lo que pasó, ¿no? En los 3, Jesús no le pregunta nada. Sé que no lo leímos con detalle los 3 pasajes, pero léanlo. Jesús no le pregunta nada. Jesús se le aparece y le dice, vos me estás persiguiendo a mí, cortá con eso,
yo te elegí, yo te estoy enviando ahora para que vos seas mi enviado, mi apostolos a ir y predicar y compartir el Evangelio a los gentiles y para ir a hablar de las maravillas que yo te voy a seguir mostrando. Esto es maravilloso. Por esto es que Pablo, no solamente en Efesios, sino en varias cartas más, él se presenta así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él realmente miraba su historia y no es que se sentía obligado, él estaba muy contento a esa altura de haber conocido a Jesús y haberlo seguido, pero él miraba su historia de conversión, pero también su historia de cómo llegó a ser quien él era, y él decía, esto no fue algo que lo hice yo, esto fue algo que sucedió por voluntad de Dios, y yo jamás hubiera elegido esto si hubiera sido por mí, fue porque Jesús se me reveló, porque tuve esta revelación de quién era Jesús. Y a partir de ese momento comencé a seguir y obedecer su voluntad. Y él expresa esto un poco más en detalle. Vemos, en el versículo 11 de Gálatas 1, ¿una más? No pasa nada. Dice, mas os hago saber esto, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, o sea, no es un invento mío, quiere decir él ahí, ¿no? No es una cosa de hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Esto es tremendo. El evangelio era predicado por personas, por los apóstoles, por los cristianos. En el caso de Pablo, ¿quién le predicó el evangelio? Jesús mismo. Esto es algo que lo convierte en alguien tremendamente particular, alguien tremendamente único, ¿no? Dice, sino por revelación, de nuevo, por apocalipsis de Jesús, por revelación de Jesús. Y por esto es que nosotros decimos y entendemos de que Pablo fue el último de los apóstoles y no existen hoy en día apóstoles nuevos. Porque desde ese entonces hasta ahora todos han comenzado a seguir a Jesús por la predicación de la palabra de Dios a través de personas fieles que han ido compartiendo el Evangelio y han ido también recibiendo sus instrucciones de parte de la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero Pablo fue el último que tuvo esta experiencia personal con Jesús ahí apareciéndosele y dándole estas instrucciones. Pero sí, si vamos ahí, ahora sí, una más, versículo 15 al 17, y acá ya vamos redondeando, así que prestemos atención a esta parte de cómo es que él describe por qué es que él es apóstol por la voluntad de Dios. El versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. De nuevo, esta palabra revelar aparece constantemente, ¿no? Que recordemos, es la palabra apocalipto. Cuando agradó a él revelar a su Hijo, ¿para qué? Y acá está el propósito, el para qué fue elegido, para qué fue apartado desde el vientre de su madre, para qué es que Cristo se le reveló, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con personas, no fui ahí a buscar a los apóstoles, ni subí a Jerusalén a los que eran los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, acá es donde aprendemos el tema que se fue a Arabia, y volví de nuevo a Damasco, ¿no? Se fue un tiempo solo, se fue a seguir aprendiendo de Dios. Quizá estos fueron también tiempos donde Jesús se le siguió apareciendo para seguir hablándole, para seguir instruyéndole. Quizá había una comunidad en Arabia de cristianos de la cual no conocemos, con la cual él estuvo creciendo. Entonces vemos acá estos 3 puntos, ¿no? Dios, dice él, que lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Claramente nunca lo podría haber llamado por algo que Pablo hubiera hecho. Si él era alguien que se dedicaba a perseguir a la iglesia de Jesús. Y Jesús cuando se le aparece le dice a quien le estás persiguiendo es a mí mismo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice Pablo que por su gracia esto también significa que le agradó a Dios revelar a su Hijo a él. Y el propósito es para ser enviado a los gentiles. Entonces, sé que es mucha información y algunas cosas seguro se acuerdan, otras cosas más o menos. Pero hay cuatro aplicaciones bien importantes de esto que creo que son importantes para que nosotros mantengamos en cuenta para nosotros, para nuestra vida
y también para tener presente a medida que nosotros vamos avanzando y vamos conociendo más de lo que Dios le reveló a través de Jesús a Pablo para que él también compartiera con los gentiles y escribiera en esta carta, en esta epístola a los Efesios. Lo primero, cada uno de nosotros necesitamos experimentar la revelación de Jesús en nuestras vidas. Cada uno de nosotros necesitamos experimentar la revelación de Jesús en nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Yo dije, bueno, Pablo fue el último de los apóstoles, no es que Jesús se nos va a aparecer físicamente a nosotros ahora, pero nosotros, entendiendo que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que en la palabra de Dios nosotros podemos conocer y comprender la maravillosa noticia de quién es Jesús, de qué vino a hacer al mundo, de lo que Él vino a hacer por nosotros, de cómo es que vos y yo podemos llegar a ser salvos. Eso es algo que nosotros lo podemos llegar a conocer de manera intelectual, ¿no? Pablo conocía, antes de que Jesús se le apareciera en el camino a Damasco, yo les aseguro que Pablo conocía el detalle cuál era el mensaje del Evangelio, porque si él se dedicaba a perseguir cristianos, te puedo asegurar, siendo un tipo tan inteligente, tan estudioso y tan dedicado, que había estudiado cada uno de los detalles de las predicaciones de los cristianos y lo que ellos enseñaban. Él había escuchado la larga predicación de Esteban antes de ser apedreado y morir. Pablo no tenía un problema de conocimiento. Pablo tenía un problema de ceguera espiritual. Entonces, por eso digo, cuando le estoy diciendo que cada uno de nosotros necesita experimentar la revelación de Jesús en nuestra vida, no estoy hablando de que si vos ya sos un hijo de Dios, no estoy hablando de alguna nueva experiencia rara que vayas a tener por ahí. No estoy hablando de una cuestión mística. Estoy hablando de que muchas veces nosotros podemos haber escuchado y conocido de la Biblia, haber asistido a la iglesia durante años. Quizás si nos hacen las preguntas sobre el Evangelio, haber tenido las cosas claras. Pero quizás todavía vivimos en ceguera espiritual. Y Pablo, en todas sus cartas, habla de esta frase que él usa, que es la revelación del misterio. Y él el Evangelio lo entendía como un misterio, porque era algo que vos, por más que lo conozcas intelectualmente, hasta que Cristo no se te revele y vos, esa ceguera espiritual no desaparece y podés comenzar a ver a Jesús en tu vida, en tu corazón, podés comenzar. Para vos Jesús antes nada más era un concepto, era un personaje histórico, era alguien de quien vos leías en la Biblia, pero para vos no te alteraba nada en tu vida, no te cambiaba nada. No te cambiaba nada emocionalmente, espiritualmente. El conocer a Jesús, vos no teníamos idea, o quizás no tenés idea, qué tiene que ver eso con la forma en la que vos vivís hoy en día. Pablo lo que nos dice es, a través de su testimonio, a través de las cosas que él nos va a contar en la carta de los Efesios, que para nosotros poder experimentar verdadera transformación, necesitamos recibir y experimentar la revelación de Cristo en nosotros. Y esto es algo que si vos no lo has experimentado hasta hoy, vos hoy podés llegar a ver a Jesús en tu vida. Y en el caso de Pablo, fue una experiencia que él no se la vio venir, pero la palabra de Dios nos dice que todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que llama, se le abrirá. Y todo aquel que busca, encuentra. Entonces, si vos capaz que hay algo en tu vida, capaz que eso, venís hace tiempo a la iglesia y entendés, cuando yo te digo estas cosas, vos estás entendiendo de que capaz que hubo un clic ahí que todavía no sucedió, que capaz que vos decís, no, yo entiendo que sí, que me hace bien venir a la iglesia para ser buena gente, para aquello, para lo otro, me voy acá como más animado, pero Jesús no se ha vuelto el tesoro más grande de tu vida, como Pablo que dijo también en otra carta que dice, todas las cosas, lo famoso que yo era antes de conocer a Cristo, la importancia, todos mis estudios, todo mi éxito, todo mi estatus social que yo tenía como un fariseo, todo eso para mí es basura en comparación con ahora haber conocido a Cristo. Entonces hoy, si vos estás escuchando esto y estás entendiendo la importancia de esto, y estás entendiendo que hay una diferencia en cómo vos conocías a Jesús y cómo Él quiera que lo conozcas,
yo creo que eso es una evidencia de que Él se te está empezando a revelar y se te está empezando a mostrar y te está empezando a decir, vos no me estabas siguiendo, pero ahora yo te quiero, te elegí desde el vientre de tu madre para que vos me siguieras y me sirvas y me ames. Así que Pablo una y otra vez nos va a hablar en Efesios de que si queremos experimentar verdadera transformación, debemos experimentar la revelación de Jesús. Pablo tomó tiempo, la segunda cosa que aprendemos acá es que Pablo tomó tiempo para prepararse y para servir en el anonimato. Vimos ahí en su historia que hubo por lo menos unos 15, 16 años donde Pablo pasó de ser un gran fariseo, líder judío, todo lo demás, y después de eso hubo como 15 años que él desapareció. Y solamente su amigo Bernabé sabía dónde estaba. Y él sirvió ahí buscando, porque lo que a él le importaba era su gran nuevo tesoro. Él no quiso reemplazar un gran ministerio impresionante para los judíos con un gran ministerio impresionante para los cristianos. Él encontró un gran tesoro en Jesús. Y ahí lo único que le importaba era estar con Jesús. Y Jesús trabajó eso en él, esos años en Arabia, esos años en Damasco, esos años en Tarso, en el cual él estuvo buscando a Dios, conociéndolo más, sirviendo de maneras simples, sencillas, sin andar buscando títulos ni nada, hasta que Dios nuevamente lo vino a buscar a través de Bernabé, para que sirviera. Entonces Pablo también nos enseña con su vida a que nosotros nos tenemos que preocupar de derramar nuestra vida en servicio y adoración a Dios, y Dios se encarga de qué manera lo va a hacer. Pablo también abrazó la voluntad y la soberanía de Dios en su vida. Pablo, cada vez que describe su testimonio, él habla de cómo Dios lo tomó y lo eligió y lo comenzó a usar según él quería. Él nunca habló ni de sus planes, ni de ninguna cosa que a él se le había ocurrido, ni de cómo él interpretó de una manera fresca las Escrituras. Él siempre habló de lo que Dios hizo en él y cómo Dios había decidido ahora comenzar a usarlo a él. Y en nuestras vidas también nos hace muy bien comenzar a nosotros pensar de qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida, y si Dios lo quiere hacer así, lo que me queda a mí es someterme a su voluntad y a su soberanía y no ponerle peros a Dios. Y Pablo también entendió que la responsabilidad del liderazgo es servicio y sufrimiento por el bien del cuerpo de Cristo. Hoy vivimos en un día, incluso en el tiempo de Pablo, hubo un par de momentos que ahora no tenemos tiempo para verlos, donde aquellos en posiciones de liderazgo se llegaban a llenar de orgullo y a creer la gran cosa. Sin embargo, Pablo nos muestra de que para él, el haber sido llamado a ser un mensajero de Jesús, era ser llamado a ser un siervo de los demás. Era ser llamado a entender que para servir a los demás, eso iba a implicar mucho sufrimiento. Y esta misma carta a los Efesios la escribió desde las profundidades de un calabozo en la cárcel. Y había llegado ahí no por cometer delitos, no por hacer lo que él quería, no por rebelarse en contra de Dios, sino por ser un humilde siervo de Jesús y encontrarse con personas que estaban opuestas a eso, y él decidió elegir, y él decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero más importante que todo, recordemos, nada de esto es posible si nosotros no recibimos, si nosotros no le pedimos a Dios que Él se nos revele a nosotros y lo podamos conocer como nunca antes. Así que quiero invitarte a que podamos orar. Vamos a orar brevemente y vamos a pedirle a Dios que logra en nosotros de esta manera. Si capaz que vos evaluás tu vida, escuchás el testimonio de Pablo, escuchás su historia de conversión, su historia de cómo él sirvió y
y entendés que lo tuyo ha sido diferente, que vos simplemente venís conociendo a Dios intelectualmente, que realmente Él no ha transformado tu vida, tu corazón, quizá hoy es el momento de que le pidas a Dios que lo puedas ver de verdad. Así que si querés entregarle tu vida a Cristo, decile ahora, querido Dios, te pido perdón porque no te conozco de verdad. No has sido mi mayor tesoro. No te he podido ver con claridad. Y hoy te pido que me abras los ojos espirituales para verte y perdones mi pecado. Ayúdame, Dios, a seguirte y a someterme a tu voluntad para mi vida, como lo hizo el apóstol Pablo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, hablemos si quizá esto es algo que a través de esta historia de Pablo, este testimonio de Pablo, entendés que es algo que se ha dado por primera vez en tu vida. No te lo guardes. Conversemos porque justamente Dios a través de su palabra ha revelado cuáles son los siguientes pasos para aquellos que comienzan una nueva vida en Cristo. Y pidámosle al Señor que quizá todos aquellos que entendemos que sí somos hijos de Dios, que sí conocíamos de verdad a Jesús, pero quizá no nos hemos sometido a su voluntad para nuestra vida, para la cual Él nos eligió, que dejemos de ser rebeldes y empecemos a obedecerle y a someternos a su voluntad para nuestra vida. Amén.